¿Cuál es la importancia económica del sector privado en medio de la pandemia? El mundo enfrenta la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial y México camina hacia la peor recesión de su historia. Los años más recientes de contracción económica quizá no sean nada comparado a lo que se podrá ver al cierre de 2020, cuando se revele el verdadero efecto del coronavirus y un estancamiento que el país ya arrastraba antes de la pandemia de COVID-19. Como nunca antes se había visto, vino un tsunami de pronósticos de crecimiento económico de bancos, casas de bolsa y organismos internacionales que empeoraron los niveles de incertidumbre sobre qué tan fuerte será el golpe para el país esta vez. El temido cisne negro había llegado, ese evento que ocurre por sorpresa, que nadie vio venir y que tiene un gran impacto y repercusiones trascendentales. Los países comenzaron a inyectar miles de millones de dólares en medidas económicas y fiscales para amortiguar las caídas en el Producto Interno Bruto de sus economías, y también estrategias para tratar de contener al virus. Para los mercados, esto no fue suficiente. Los principales índices anotaron sus caídas más profundas desde marzo, cuando se agravó el brote, y mientras las expectativas de recuperación se debaten en una sopa de letras, vimos al petróleo caer a precios negativos y a las empresas públicas resentir el ánimo en la caída de sus acciones. La parálisis repentina de las cadenas productivas y el shock en la oferta y la demanda se han tratado de contener con estímulos y apoyos gubernamentales a las industrias, empresas y trabajadores que permitan una reactivación rápida. Pero en México, eso no ha ocurrido aún. El presidente Andrés Manuel López Obrador optó por un plan diferente. El gobierno solo ha destinado un paquete de recursos que equivalen a menos del 1% del PIB, lo que ha hecho pensar a los analistas que la poca ayuda le puede costar a México una contracción que sería mayor a 10% en 2020, y de no repuntar la inversión, el consumo y la confianza empresarial que detone el crecimiento, así sea en V, en L, en U, en W o en una V asimétrica, como la palomita de la que habla el secretario de Hacienda, México corre el riesgo de ver reducida su calificación crediticia hasta perder el grado de inversión, lo que provocaría una fuga de capitales. Pero hay algo más grave aún, porque de no haber inversión, tampoco habrá empleo. Sin una política contracíclica en un país que se sostiene de micro, pequeñas y medianas empresas, los analistas creen que la situación podría empeorar. Veamos los números. Hay 6.3 millones de unidades económicas que generan 7 de cada 10 empleos formales. Hasta el segundo trimestre del año, la población económicamente activa que estaba ocupada ascendió a 45.5 millones de personas, y por grupos de actividad, el sector terciario o de servicios es el que da más empleo, es decir, 6 de cada 10 personas trabaja en estas actividades. De los que trabajan en servicios, el comercio, los restaurantes y hoteles abarcan la mayor parte. En perspectiva, el comercio da empleo a 30 de cada 100 trabajadores y el gobierno a 10 de cada 100. Pero regresemos a ese total de 6.3 millones de empresas. El Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Jalisco y Veracruz concentran una tercera parte de este total. Y de esas 5 entidades, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Veracruz figuran entre los estados con mayor número de casos de COVID-19. De seguir esparciéndose el virus, el cierre de la economía se prolongará y las empresas no tendrán la capacidad de sostenerse por sí mismas, sin liquidez y sin apoyos que les signifiquen un respiro para pagar rentas, nóminas o aplazar el pago de impuestos. El gobierno únicamente se ha dispuesto a entregar 3 millones de créditos por 25,000 pesos a comerciantes y trabajadores informales, mientras que mantiene la disciplina fiscal, evita recurrir a más deuda y dar subsidios por desempleo. Banco de México comenzó el recorte a su tasa de interés y liberó recursos a los bancos para prestar a las empresas y personas que así lo necesiten y brindar liquidez al sistema financiero. Y los bancos, con sus propias medidas de diferimiento de intereses y capital, suman 8.3 millones de afiliados que han solicitado el apoyo. De estos, 3.3 millones de créditos corresponden a MIPYMES. Pero el fantasma del incumplimiento de pagos se aproxima en caso de no haber inversión. El 5 de abril, durante su primer informe trimestral de labores, el presidente López Obrador dio a conocer estas medidas de reactivación económica,
Pero también dijo que en los próximos 9 meses se crearían 2 millones de empleos, generados en su mayoría por sus obras estrella. Esto implicaría crecer 5.8 veces más los 342.077 empleos que se registraron en el IMSS en 2019. La realidad, hasta ahora, es diferente. Alrededor de 10.000 empresas formales se dieron de baja en el IMSS. De marzo a junio, México perdió 1.113.677 empleos formales por los efectos de la pandemia. Solo en abril, la pérdida fue de más de 500.000 plazas, la mayor desde que empezaron los registros del IMSS en 1997. Y eso solo representa la cifra de trabajadores formales registrados en el IMSS. La población ocupada en la economía informal, que ha dejado de laborar en este periodo, fue de más de 12 millones, de las cuales 67% corresponde a empleados de micronegocios que emplean a menos de 10 personas. Las pequeñas empresas fueron el segundo segmento más afectado, con 2.3 millones de personas que quedaron sin recibir ingresos. El manejo de la crisis por la pandemia deterioró la relación de AMLO con los empresarios, que ya estaba fragmentada a raíz de otras decisiones políticas que generan un clima de incertidumbre. Incluso el presidente se ha negado hasta ahora a aceptar las propuestas de rescate a la economía planteadas por las cámaras empresariales. El gobierno promete más medidas para las empresas, pero mientras estas llegan, México se encamina a una larga recesión que podría prolongarse hasta 2022.